venir a una reunión más, no queremos venir a un culto más, no queremos venir a estar jugando de iglesia. Queremos una transformación de adentro para afuera. Queremos ver resultados. Queremos crecer a la estatura del varón perfecto. Queremos que operar en el propósito de Dios para nuestra vida. Amén. Y solamente, miren, voy a decir esto. La vida en Cristo es una vida de transformación. No es una vida estática. Cuando nosotros nos metemos al negocio de servirle al Señor y cuando recibimos la naturaleza de Cristo, lo que estamos haciendo es automáticamente estamos metiéndola en una transformación. Por eso es que constantemente estamos operando en cambios. Pero si no lo entendemos, entonces va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque es fácil cuando usted lo entiende. Usted sabe que usted no puede estar sujeto a un lugar y decir no acepto moverme o no acepto nada que me digan. Usted sabe que usted tiene que estar en una constante transformación. Sí, y muchas veces la transformación es dolorosa, porque la transformación lo que viene a hacer que es arrancar algunas cosas para establecer otras. Entonces la vida en Cristo es una constante transformación, sí, para bien, para mejor, pero en el caso de nosotros es ¿para qué? Para ir creciendo a la estatura del varón perfecto. Por eso es que nada crece si primero no nace. Por eso nosotros nacemos a la vida de Cristo para después crecer. Pero hay gente que usted mira que se le está predicando, pero todavía no han nacido y por eso no pueden crecer. Porque algo que no nace no puede crecer. Entonces, por eso es que tenemos que hacer la confesión de fe, recibir la naturaleza de Cristo para que empecemos a crecer a la estatura del varón perfecto. Cuando usted mira gente que tiene muchos años en la iglesia, en las reuniones, en la congregación, y mira que no crecen, esta persona necesita un replanteamiento de qué es el nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento, ¿por qué menciono esto casi en todas las predicaciones, las enseñanzas? Porque de ahí parte la base de nuestra vida cristiana. Si no entendemos eso, nos va a costar mucho y vamos a creer que esto es como una reunión social, como un culto social, como una reunión más. Pero cuando venimos aquí, entendemos el nuevo nacimiento, entendemos que acabamos de nacer. Uno tiene que ponerle sentido. Cuando un bebé acaba de nacer, ¿en qué proceso está? En proceso de crecimiento. Entonces nosotros nacimos de nuevo, pero estamos en proceso de crecimiento. Y cuando el bebé es pequeño, come un tipo de comida, pero mientras va creciendo, va comiendo otro tipo de comida. Después se va haciendo un poquito más independiente. Él va buscando su alimento, él va caminando, él ya va escogiendo su ropa, él ya va teniendo gusto. Es igual en la vida de Cristo. No cambia el propósito, no cambia la esencia, pero sí cambian los planes, pero sí cambian los gustos, pero estamos siempre todos metidos en la voluntad de Él. Entonces cuando entendemos eso, y usted mira mucha gente en la iglesia por mucho tiempo y que no hay cambio, es que a esta gente no se le explicó qué fue lo que recibió cuando nació de nuevo. Entonces, ¿qué tienen? Un mini bebé. Cuando usted mira actitudes o acciones como las... Mire, le voy a dar un ejemplo de alguien que no crece, que no está creciendo espiritualmente, alguien que nació de nuevo pero no está creciendo espiritualmente. Le es más fácil enojarse que pedir perdón. Le es más fácil alejarse que pedir disculpas. Le es más fácil esconderte que confrontar el problema o la situación. Es alguien que no ha entendido la vida que ha recibido. ¿Sí? ¿Por qué prefiere huir? Porque como no entiende lo que recibió, entonces está operando todavía en la carne. Y la carne lo que quiere que es lo contrario de lo que quiere el espíritu. El espíritu dice que es amor. Y después del amor que viene paz, mansedumbre, bonanza. Entonces, cuando el hombre espiritual está creciendo, la mujer espiritual está creciendo, es atraído por estas cosas y no huye, sino que va y pide perdón. Porque la naturaleza que él recibió lo está gobernando. Entonces puedo ver si está viendo un crecimiento en esta persona, tenga 3 años, tenga 1 año, tenga 15 años en la iglesia. Tiene que estar en una constante, porque no hay tales de que yo ya llegué. No existen tales en el cristianismo que yo ya llegué, a tal grado de decirle que tenemos una eternidad para seguir aprendiendo de Cristo. Por eso es que no se mide por el años o los años que yo tenga en la congregación, o hace cuántos años me convertí,
Se mide por el fruto que yo muestre de la naturaleza que yo recibí. ¿Sí? Entonces es importante entender eso. Hoy vamos a estarnos moviendo bajo la asignación, el tema asignación divina. Diga conmigo, yo tengo una asignación divina. Yo tengo una asignación divina. Asignación divina es el tema que nos va a estar gobernando en esta mañana poderosa. Quiero hacerle un pequeño repaso de lo que miramos la semana pasada. Recuerda que la semana pasada hablamos acerca de la gracia de Dios, que la gracia es un golpe al orgullo humano. Amén. ¿Por qué? Porque la gracia destrona, porque la gracia quita, separa toda obra del hombre que cree o que haga creer al hombre de que por esas cosas que hace se gana el favor de Dios. Por ejemplo, no es que sea mal orar, lo dije la semana pasada, no es que sea mal orar. Es malo cuando usted cree que porque usted mucho ora Dios lo bendice más. Está equivocada su pensamiento. Es que usted ora porque Dios ya lo bendijo. Y sabe que la oración es la conexión, es el puente, es la forma en que el hombre espiritual que vive dentro de usted se puede conectar con Dios. Pero no es, ¿por qué? Porque resulta, ¿se acuerda que hablamos acerca de textos poderosos como que lo que empodera a la ley es el pecado, o lo que empodera el pecado es a la ley? ¿Y cuál era eso? Eran las cosas que nosotros nos poníamos a hacer. Es lo que empodera. Por eso es que nosotros luchamos con nosotros mismos, pero si no dejamos que la naturaleza de Cristo, que es perfecta, nos gobierne, vamos a más bien a estar más hundidos en el pecado. Por eso es que cada persona que lucha en sus fuerzas no puede dejar el vicio. Lo intenta, tiene que rendir su voluntad, rendir su vida al Señor y decirle, ya no puedo. Y ahí entra la gracia de Dios en operación. Pero cuando el hombre está operando con el orgullo, dice, no, yo no necesito de eso. Entonces, ¿qué está queriendo decir? La gracia no es suficiente. Cuando alguien te manda a ti a ayunar, a orar, a leer la Biblia, todo eso es bueno. Pero te dice, haz todo eso porque eso te va a mantener en comunión con el Padre y te va a ayudar a crecer en lo que recibiste. Pero si te dicen, ayuna, ora y lee la palabra para que ya no caigas en tentación, entonces tú estás creyendo de que haciendo eso es que la tentación se huye de ti. Es diferente cuando te dicen, haz eso porque la gracia de Dios ya lo hizo, pero eso te mantiene a ti en comunión. Entonces, ¿qué sucede cuando dejas de hacer eso? Pues tienes que ir a pecar porque crees que lo estás haciendo en tu fuerza. ¿Qué pasa cuando tú dejas de congregarte? Caes en condenación si no te congregas el domingo. Entonces quiere decir que estás haciéndolo en tus fuerzas. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios, porque la vida de Dios está contigo donde sea que tú vayas. ¿Es importante congregarse? Claro que es importante congregarse. ¿Para qué? ¿Para que tengamos nuestra salvación activa? No, para que crezcamos en lo que recibimos. Yo les dije un día de esto, allá afuera hay mucha gente salva que no sabe. Porque Él dice que Él murió para que todos fueran salvos. No para que los congregamos. Para que todos. Y aunque esa gente no venga a la iglesia, Él ya hizo el sacrificio por ellos. Él no tiene que volver a morir por ellos. Lo que tienen que hacer ellos es reconocer el sacrificio de Él. Ahora, escúcheme lo que le voy a decir que es importante. Cuando uno nace de nuevo, uno necesita fe para creer en el sacrificio de Cristo y aceptarlo como Salvador. Todos necesitamos fe cuando nacemos de nuevo y empezamos a caminar con el Señor. Cuando ya caminamos con el Señor, cuando ya entendemos lo que recibimos por naturaleza, no necesitamos fe, necesitamos conocimiento. Y ese es el problema de la iglesia de Cristo. Porque no adquiere conocimiento de lo que recibió, vive luchando con la fe. Ahora, Pablo dice, oro a Dios para que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento, para que puedan ver las riquezas de la gloria en Cristo Jesús. Él no dice, oro al Señor para que puedan tener fe, porque la fe la necesitamos en el primer paso.
Después necesitamos el conocimiento, pero no el conocimiento del que yo me sé la Biblia, no el conocimiento del instituto, no el conocimiento de la teología, el conocimiento de lo que recibimos, el conocimiento de lo que Cristo hizo cuando fue a morir y a resucitar en la cruz del Calvario. Sí, que es más allá de que lo digan, usted tiene un conocimiento que ya se convirtió al Señor, ahora tiene que ir a la iglesia, tiene que orar, tiene que ayunar. Eso es poco, eso es para un principiante, eso es para el que acaba de nacer. Pero ya nosotros que tenemos varios años en esto, necesitamos llenarnos del conocimiento de lo que hemos recibido, de lo que nos ha sido dada, ¿para qué? Para poder operar en eso. Por eso es que asignación divina, le dije, vamos a entrar en materia. En el nuevo pacto tenemos esta poderosa verdad, que no tenemos la palabra igual. Nosotros ya no tenemos la misma palabra como la tenían en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la palabra estaba escrita. Los profetas tenían que ir a las Escrituras para conocer de Dios. Sí, estaba escrita. En el nuevo pacto la palabra está inscrita. Escuche la diferencia. Escrita e inscrita son dos cosas diferentes. Escrita es algo que está escrito y plasmado en lo exterior, en un libro, en una libreta, en un papel. Inscrita es algo que está escrito en el interior, adentro. ¿Por qué? Porque dice que ahora tenemos la palabra inscrita. Ya no tenemos que conocer a Dios, sino que tenemos que conocer a Dios. A Dios. Entonces, ahora es de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Por eso dice en Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón los escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno enseñará a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Escuche, porque esta palabra es poderosa. Hebreos 8, 10 y 11. Dice que ninguno enseñará a su hermano para que conozca a Dios. O sea, lo que está diciendo es que no hay necesidad de que cuando venga el profeta usted salga corriendo a decirle, dame una palabra de parte de Dios. Porque cuando uno hace eso es que no tiene el conocimiento de que uno tiene la palabra inscrita. Por eso dice que el verbo se hizo carne. Ya no es verbo, ahora es carne, ahora es Cristo en nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando la palabra está inscrita y no escrita, la palabra se metió adentro. Por eso dice que ninguno enseñará a su hermano a decirle, ven y conoce de Dios. Porque ya está Dios adentro de esa persona. Dice que desde el más grande hasta el más pequeño. Entonces ya no hay necesidad de que tú lo vayas a pedir a un profeta corriendo, de que te dé una palabra, de cuáles son los planes que tiene Dios para tu vida. Tú mismo y yo mismo tengo acceso al Padre, para que Él me revele los planes que tiene conmigo. ¿Sí? Entonces no depende y no está sujeto a que alguien te ore, a que alguien te enseñe, a que alguien te toque, a que alguien te dé una palabra. Porque ya la palabra está adentro. Porque dice que puso sus leyes en tu mente y en tu corazón. Ahora, eso no quiere decir de que tú no necesitas escuchar a alguien que te enseñe. Porque te acuerdas que dije días atrás que Dios habla a través de mí, pero también habla a través de ustedes. Por lo tanto, somos un cuerpo corporativo. Lo que está diciendo aquí esta palabra es que tenemos que salir de depender de que alguien nos dé una palabra acerca de Dios. Porque ya tenemos acceso directo a Él. Entonces, es poderoso poder darse cuenta de eso. Ahora, mira esto. Este nuevo pacto es mejor que el pacto antiguo. ¿Por qué? Porque es ministrado por un mejor y sumo sacerdote que es Cristo. Vamos a Hebreos 10:8 conmigo. Vaya a Hebreos 10:8 conmigo. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:8. Vamos a ver 8. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación
por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecieron según la ley. Dice el 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. El verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. No dice que muchas veces, una sola vez y para siempre. Verso 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. El 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios Padre. El verso 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Escuche esto poderoso. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que tenemos un mejor y excelente sumo sacerdote, que hizo el sacrificio de una vez y para siempre. Él no ofreció sacrificio porque Él era el sacrificio. Él no ofreció ofrenda porque Él era la ofrenda. En el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios que los sacerdotes tenían un santuario donde tenían que estar ministrando constantemente. ¿Sí? Ellos tenían un santuario donde tenían que estar ofreciendo sacrificios a Dios por la expiación, por el pecado del pueblo. Pero dice aquí la palabra de Dios que Cristo no, que Cristo se presentó como ofrenda, que Él se presentó como el sacrificio. Y dice la palabra que después de eso, el que se sentó a la diestra del Padre. Ojo, preste atención a eso. Porque lo que está significando cuando dice que Él se sentó es que la obra que Él hizo está consumada. ¿Qué dijo Cristo en la cruz? Consumado es. Entonces, cuando dice que después de ofrecer el sacrificio, no era como los sacerdotes del Antiguo Testamento, que estaba parado en el santuario, sino que Él cogió la silla que Dios le dio a la diestra del Padre y se sentó como señal de ¿qué? Consumado es. Está listo. Ya no necesitan seguir ofreciendo más sacrificio. Ya yo lo hice por ustedes. Ya quédate tranquilo. Ya me senté yo a la diestra del Padre como señal de que todo está terminado, de que todo está perfecto. Entonces escucha esto poderoso. Porque ¿qué dice aquí? Dice que se sentó a la diestra del Padre. Entonces, cuando terminó su obra, se sentó a la diestra del Padre. El verso 13. He aquí, en adelante, de aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ojo, presta atención a esto. Él termina la obra y jala la silla que el Padre le dio, que era la diestra de él, y se sienta. Y oye lo que sucede. ¿Para qué se sentó? Para esperar, dice la palabra. Esperando, ¿pero qué estaba esperando? Estaba esperando que sus enemigos sean puestos. ¿A dónde? Escuche, porque aquí hay palabras poderosas y claves que le van a ayudar a usted a entender la obra que Él hizo. Dice el verso 13 que de ahí en adelante, después que Él fue el sacrificio, que se ofreció como sacrificio, que ofreció la ofrenda y Él fue la ofrenda, que todo terminó, se sentó a la diestra del Padre. Se sentó con un objetivo, se sentó con una misión, se sentó con una intención. ¿Cuál era esa intención? Que de ahí en adelante Él tenía que esperar hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ojo a esto. Él ya está sentado a la diestra del Padre. ¿Ok? Ahora Él está esperando que sus enemigos sean puestos todos por estrado de sus pies. Ahora, atienda esto. ¿Por qué? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿A dónde están los pies? ¿En la cabeza o en el cuerpo? Entonces, ¿qué es lo que está esperando Cristo? Él ya hizo la obra y está sentado a la diestra del Padre. Pero está esperando que el cuerpo, que es la iglesia, ponga a todos sus enemigos por debajo de sus pies.
Por lo tanto, lo que Él está esperando es que usted y yo, como la expresión visible de Dios, como la iglesia de Dios, manifestemos la vida y la victoria de Él en la tierra para que los enemigos de Él sean puestos por debajo de los pies, que es la iglesia. Por lo tanto, Él no está esperando que la iglesia salga corriendo para el cielo. Él está esperando que la iglesia manifieste la victoria que Él tuvo en la cruz. Porque dice que Él está sentado esperando que sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies, por debajo del cuerpo, que es la iglesia, que somos nosotros todos corporativamente. Eso es poderoso, porque lo que nos deja ver es que no tenemos que salir corriendo para el cielo. Es que nosotros no tenemos prisa por llegar al cielo. Que la misión que el Señor nos dejó es manifestar la victoria de Él, la vida de Él en nosotros como cuerpo, como miembros, como iglesia. ¿Sí? Eso es poderoso de poder entenderlo. Entonces nos damos cuenta de que Dios lo hizo todo. Él se presentó como sacrificio y Él fue el sacrificio. ¿Sí? Entonces, es poderoso poder entender esto. Ahora, ¿cuál es nuestra asignación divina? Es que Cristo se nos metió por dentro y ahora tenemos que expresar su vida y su victoria. Dice Efesios 3:10, para que la multisabiduría, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, le pregunto una vez más y le digo, ¿para qué Jesús está sentado a la diestra del Padre? ¿Para qué Jesús estableció los enemigos debajo de los pies? Porque aquí dice en Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, en tiempo real. Ahora, sea dada a conocer. ¿Por medio de quién? ¿Y quién es la iglesia? A los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito. O sea, Dios no hace nada para ver si le funciona o no. Él tiene todo establecido. Por eso es que usted y yo tenemos el derecho legal como iglesia. Ya se nos dio la autoridad como iglesia. Él ya lo venció. Pero nosotros tenemos la legalidad de expresar la vida, la victoria de Cristo aquí en la tierra sobre los enemigos de Él. Es poderoso cuando usted entiende eso. Mire lo que dice Génesis 1:8. ¿Qué dice Génesis 1:8? Y llamó Dios la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana y el día segundo. Escuche esto, cuando usted lee Génesis, capítulo 1, comenzando todo, dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía y que todo estaba desordenado. Ahora, ¿a dónde habita Dios? Actualmente, dice la palabra que ¿a dónde habita Él? En los cielos. Él puso su trono y estableció su trono en los cielos. Eso dice la palabra. Ahora, la pregunta es, antes de Dios crear todas las cosas, ¿a dónde habitaba Él? Porque no había cielos. La pregunta hay que hacérsela. ¿A dónde habitaba Dios antes de crear los cielos? No habitaba en la eternidad, porque dice que la eternidad habita en Él. Porque Él es tan grande. Dios habitaba en Él mismo. Porque no hay nada más grande que Dios. Si Dios habitara en algo, eso está diciendo que ese algo sería más grande que Dios. Por lo tanto, Él habitaba en Él mismo, pero como Él quería expresarse, entonces Él hizo los cielos. Y cuando dice, no es que los cielos sostienen a Dios, lo que está marcando, ¿qué? Está marcando algo como quien dice, aquí puse mi trono y aquí en este trono yo soy el rey y yo gobierno. Pero no es que la plenitud de Dios habita sobre los cielos, porque los cielos no pueden contener la grandeza de Dios, porque la eternidad aún no puede contener a Dios, sino que Dios contiene todo eso adentro de Él. Por eso es que Él habitaba en sí mismo, antes de Él hacer los cielos. Pero hizo los cielos y estableció un trono. ¿Para qué? Para hacer algo semejante, para hacer un ejemplo de lo próximo que venía, que era ¿qué? Hacer la tierra y poner a un hombre, poner un trono para que alguien lo gobernara. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Sí? Lo dice Dios, lo mismo que yo hice es lo que va a hacer el hombre.
Por eso lo voy a hacer yo primero para que Él mire. Después que dice, hizo los cielos, la tierra, todos los animales. ¿Y qué hizo? Hizo al hombre. ¿Y lo puso a dónde? En el huerto. El huerto no es la tierra, es un lugar espiritual. El huerto no existe en la tierra. Usted lo busca, algunos dicen que está por Palestina, otros dicen que está por acá, pero no es un lugar geográfico, es un lugar a donde en el ámbito espiritual. No es ni el cielo y no es ni la tierra. Cuando Dios hizo al hombre, hizo a Adán, lo puso en ese lugar para que él gobernara todo. Porque en el huerto del Edén era un lugar espiritual. Por eso Dios creó todas las cosas. Y le dio ¿quién? Que dominara ¿a quién? Al hombre. Le dio a Adán para que dominara. Ahora, entienda esto. La intención de Dios hacer esto es que cuando crea al hombre, le dice al hombre, al único que le dice es, te doy mi imagen y te doy mi semejanza. Porque quiero que operes como yo opero en el cielo. Entonces, la asignación. Lo primero que yo quiero que veas en el punto número 1 de tu asignación es que cuando Dios te da una asignación, te pone en un lugar. Es lo primero. Cuando Dios te da una asignación, te pone en un lugar. Génesis 1:27. Génesis 1:27. ¿Qué dice la palabra de Dios en Génesis 1:27? Dice, y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. De Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificaos y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Sí? Y de ahí sigue diciendo que Dios le dio toda planta, le sigue diciendo que Dios le dio toda la potestad sobre el hombre. Ahora, Dios crea al hombre y lo pone en un lugar en específico. No lo crea para que ande diabulando, lo pone en un lugar para que gobierne. Y el lugar que lo pone es en el Edén. Cuando lo pone en el Edén, le dice Dios, como tú vas a operar como yo opero, porque tú tienes mi misma naturaleza, entonces yo quiero que le pongas nombre a todos los animales. Escuche, Dios en el huerto a Adán le dio trabajo, no empleo. Empleo es cuando tú dependes de un horario y dependes de un jefe. Trabajo es cuando tú eres creativo y empiezas a estar ocupado en tu asignación. ¿Sí? Entonces Dios le dice a Adán, Adán, yo necesito que tú le pongas nombre a todos los animales. Ahora, atienda esto. Porque mire, cuando Adán viene y está en el huerto, ok, no está en la tierra ni en el cielo, está en el lugar espiritual. Y entonces Adán empieza a ponerle nombre a todos los animales que Dios había creado, pero no le había puesto nombre. Creó a Dios, pero no le puso nombre. Y cuando Adán empieza a ponerle nombre, dice que todo como Adán lo nombró, así se quedó. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo Adán le pudo poner nombre al tiburón que está al fondo del océano? ¿Será que se metió nadando? ¿Cómo Adán le pudo poner nombre a la serpiente que hace su casa en un hueco profundo en la tierra? ¿Será que Adán se pudo meter por ahí? ¿Sabe qué es? ¿Por qué era? Porque el cuerpo en el que Adán operaba podía traspasar la superficie, porque vivía en un mundo espiritual, donde podía gobernar. No era un cuerpo como el de nosotros. Aunque Adán fue hecho de la tierra, Adán tenía contacto y comunión ¿con quién? Con el Padre. Por eso es que escuche, porque es importante. Cuando a Dios hablaba con Adán, ¿cómo hablaba? ¿En inglés? ¿En español? ¿En hebreo? Hablaba al espíritu de Adán. Al espíritu de Adán. Por eso Adán lo escuchaba. Pero cuando Adán dejó de escuchar a Dios en el espíritu, cuando Adán falla, cuando Adán peca. ¿Y qué dice la palabra de Dios en 3:10 Génesis? Que cuando escuché tu voz tuve miedo. ¿Por qué? Porque Adán empezó a escuchar a Dios afuera de la asignación, afuera del diseño, y empezó a escucharlo en la carne, empezó a escucharlo en lo natural, con el oído. Por eso tuvo miedo. Entonces, hoy que nosotros hemos retornado y que Cristo ha recuperado la asignación en el principio que le fue dada a Adán, que Él la recuperó y la dio a nosotros, no como un solo hombre, sino como una iglesia corporativa, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que nosotros podemos escuchar a Dios adentro de nosotros por el Espíritu. Pero seguimos escuchando a Dios afuera.
¿Por qué? Porque no hemos entendido lo que Cristo vino a recuperar. Entonces, operamos ¿en qué? En las emociones, en los sentimientos. Pero entonces dice la palabra que es poderoso. Cuando Dios puso a Adán en su posición, aunque el hombre falló en su función, Dios no renunció a su intención. Hello. El hombre le falló a Dios en su función, pero Dios no renunció en su intención. ¿Cuál era la intención de Dios? La asignación que le dio a Adán. Necesito que gobiernes, que te multipliques, que llenes la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Envía a Cristo para que nos venga a redimir, para que nos venga a salvar. Por eso dice que se presentó como el sacrificio perfecto, como la ofrenda perfecta. Y Él dice que ahora está ¿qué? Sentado, esperando ¿qué? Que lo que nosotros recibimos, que a lo que nosotros se nos fue entregado, empiece a posicionarse. ¿Para qué? Para que empiece a manifestar la vida que había antes, que era la que gobernaba todas las cosas. Entonces, algo que tú tienes que darte cuenta es esto, que cuando Dios te pone en un lugar, cuando Dios te asigna en un lugar, cuando Dios te pone en tu Edén, todo lo que tú digas va a fructificar, todo lo que tú digas va a multiplicar, todo lo que tú digas va a prosperar, todo lo que tú digas va a dar fruto, porque estás en tu Edén, porque estás en tu lugar de asignación. Cuando las cosas no están dando fruto, cuando tú no estás dando fruto, es porque no estás en tu Edén, es porque no estás en tu asignación, porque Dios no bendice ni respalda tu esfuerzo. Él respalda la asignación que Él te dio en el propósito de Él. Por eso es que hay mucha gente que está frustrada haciendo cosas en sus propias fuerzas, haciendo cosas en sus propios sentimientos, en sus propias decisiones, en sus propios planes. Porque ¿saben cuál es el problema de nosotros? Es que venimos, tomamos decisiones. Me voy a ir de esta ciudad, me voy a ir para la otra casa, me voy a ir para la otra iglesia, me voy a ir para acá, me voy a ir para allá. Y después, Señor, bendice mis planes. No, es que Dios te pone en un lugar, y cuando Dios te pone en ese lugar, Él es responsable de darte lo que necesitas, porque Él te puso. O cuando Dios puso a Adán en el huerto, le dio todo lo que necesitaba. Puedes comer de este, puedes comer de este, puedes comer de este, puedes comer de este. ¿Sí? Entonces, y escucha esto, cuando Dios te pone en tu lugar, tú ejerces tu asignación sin importar si te dan bola o no a la posición que tienes. ¿Por qué? Porque puede ser que el hombre venga y diga, no, mira, tú no das bola para eso. Pero si esa fue la asignación que Dios te dio, no importa. Porque ahí, aunque el hombre diga que no, Dios te va a prosperar. Ahí Dios te va a bendecir. Ahí Dios te va a respaldar. ¿Por qué? Porque Él respalda lo que Él delega. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que nosotros hacemos planes y luego después vamos a que Dios nos bendiga los planes. Pero no están en la voluntad de Dios, pero no están en el propósito de Dios, no están en la asignación que Dios nos dio. Y por eso entramos en qué, en conflicto, en confusión, en enojo, en contienda. Porque escúchame, cuando Dios te pone a ti en un lugar, Él es el único que tiene la autoridad para moverte, ¿o no? ¿Quién sacó a Adán del huerto cuando pecó? ¿La serpiente o Dios? Hello. Por eso, aunque la gente diga, no creo en ti, no sé lo que estás predicando, no sé quién eres, no puedes, si Dios te puso, Dios te va a respaldar. Y nadie puede sacarte ni moverte de esa asignación. Porque cuando Adán pecó, Dios mismo dice que lo sacó. No lo sacó la serpiente, no lo sacó el pecado, lo sacó Dios. Dios lo puso, Dios lo quitó. ¿Sí? Entonces, en lugar de tu asignación, es importante que tú y yo entendamos que donde Dios nos pone, ahí Dios pone la provisión para llevar a cabo lo que Dios nos mandó a hacer. Ahí está todo lo que tú y yo necesitamos. ¿Sí? Eso es una señal de que tú estás en el lugar donde Dios te puso. ¿Cuál? De que donde Dios te pone y te asigna, ahí está todo lo que tú necesitas. Quizás no venga todo de una vez, pero todo está viniendo corporativamente. ¿Está qué? La sanidad para tu casa, la sanidad para tus hijos, el crecimiento en la naturaleza que recibiste. Y Dios está ¿qué? Respaldando eso. ¿Sí? Entonces es poderoso poder darnos cuenta de eso. 2. Nosotros, y esto es importante que lo entiendan, nosotros no tenemos relación con Dios. Tenemos comunión con Dios. Hello.
La palabra relación no existe en la Biblia. Es comunión con Dios. ¿Por qué? La palabra relación no aparece en la Biblia. Alguien dijo que nosotros teníamos relación con Dios y nosotros lo repetimos. Escúcheme, ¿cómo sucedió esto? Esto es tan fácil como cuando alguien escribe algo o malentiende una palabra en la Biblia. Si yo mando una carta o mando invitaciones a ciertas personas y le digo, yo te invito porque quiero que vengas porque me voy a casar el sábado a las 7. Pero si yo escribo casar con Z, cuando la gente venga aquí a las 7, no va a venir con regalos sino con escopeta. Porque cazar con Z es cazar, es ir a pescar o ir a cazar animales o irse a la selva. Cazar con S es matrimonio, es unión. Pero una sola palabra mal escrita o mal explicada distorsiona todo el contenido. Entonces, alguien dijo y se le ocurrió que nosotros teníamos relación con Dios. ¿Por qué usted y yo no podemos tener relación con Dios sino comunión? ¿Por qué? Porque la relación es un acuerdo entre dos personas, pero cuando una persona rompe esa relación se puede separar, se puede dividir y se puede romper. Ahora, ¿por qué es comunión? Porque la comunión es común unión. Usted es el cuerpo y él es la cabeza. Aunque su mente esté desordenada, aunque sus pensamientos estén confundidos, usted no puede separar su cabeza de su cuerpo. Por eso es comunión, unión. Por eso es que aunque usted falle, aunque usted peque, aunque usted no ore, no es que Dios ya no lo escucha, no es que se separó de él, porque no tiene relación, tiene comunión. No importa que no ore, no importa que no le haya caído bien en el día, pero usted no se ha podido separar de Dios porque usted es cuerpo y él es cabeza. ¿Me está entendiendo? Entonces la palabra de Dios nos enseña y nos dice que nos dice que nosotros no tenemos una relación con Él, sino tenemos una comunión con Él. Comunión con Él. Porque una relación se rompe inmediatamente cuando uno decide no hablarle al otro. Y usted como cuerpo de Cristo y Él la cabeza, aunque usted no decida hablarle a Él, es parte de Él. Porque es cuerpo. Ahora mire, yo sé que el tiempo corre, pero mire esto. Hay palabras que nosotros malentendemos. Ustedes saben ese texto y lo han escuchado cuando Jesús le dice a sus discípulos, yo me voy porque voy a preparar morada, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Usted sabe cómo hemos entendido ese texto y que 8 de 10 cristianos cómo lo entienden. En que Cristo se va a ir al cielo a preparar una casita para el hermano que mucho ora. En que hay una casita preparada para el hermano que mucho intercede. Y que ya en el cielo hay una casita preparada para el hermano que fue muy fiel y que ayudó mucho y que evangelizó mucho y ganó mucha gente. Él está diciendo quién es el cuerpo, quién es la morada, a dónde habita el Espíritu Santo. ¿A dónde habita? En nosotros. ¿Cierto? En nosotros. Ahora, cuando usted lee la palabra y usted lee la palabra ya con un pensamiento preconcebido, no va a permitir que la revelación de Dios lo arrope. Porque ya tiene una idea de muchos años de lo que le han enseñado. Entonces dice que cuando Él se va a preparar moradas allá a los cielos, dice que lo que significa es que Él se iba a preparar que a la cruz del Calvario iba a morir para preparar un cuerpo para poner su cabeza. Porque dice el texto que dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué? Porque Cristo era alguien santo, algo puro y todavía no había muerto en la cruz, no tenía un cuerpo santificado para poner su cabeza. Entonces Él no podía poner su cabeza en un cuerpo inmoral e impuro y que no había sido santificado hasta después de la cruz. La resurrección de Cristo es que nace la iglesia, no es antes. Antes de eso Jesús tenía discípulos, seguidores. Después de la cruz lo que Jesús tenía era ¿qué? Un cuerpo y tenía hijos. Por eso es que tienen que entender la revelación. Por eso Él dice, no voy a preparar morada, pero no son casitas, sino que lo que voy a hacer es morir en la cruz y resucitar para santificar mi cuerpo, para poder tener donde reposar mi cabeza. Porque cuando usted recibe la nueva naturaleza, es compatible con la naturaleza de Cristo, entonces sí puede conectar la cabeza al cuerpo. Antes de eso no.
¿Sí? Entonces es la revelación de la palabra la que nos da la identidad a nosotros. Por eso es que no es relación, sino es comunión. Porque estamos unidos, tenemos una común unión. ¿Y cuál es la común unión? Que tenemos la naturaleza de Él. Tenemos la misma naturaleza, es común en nosotros. ¿Sí? En conclusión, y para poder terminar en esta tarde, tenemos que tener la aprobación de Dios, que es tener la bendición. Dios nos asigna un lugar, no para tener relación, sino para tener comunión. Y en tercer lugar, tenemos que tener la aprobación de Dios. ¿Usted ha escuchado en algún momento que alguien dice, mira, pero es que yo no sé qué está pasando si Dios se mueve aquí? Dios se mueve aquí, pero hay cosas que siguen mal. Hay cosas, gente que no se sana, gente se va, porque no hay aprobación de Dios. Porque aunque Dios se mueva, eso no significa que Dios apruebe. Porque en el principio, ¿qué dice la palabra? Que el Espíritu de Dios se movía y estaba ordenado o desordenado las cosas. ¿Verdad que todavía no había ordenado? Entonces, el que nosotros nos movamos en el don o el talento no garantiza la aprobación de Dios. Amén. Por eso es que hay muchos problemas en algunos lugares. Porque decimos, pero si aquí está Dios, sí está Dios. El Espíritu se está moviendo, pero está desordenado. Entonces no hay una aprobación de Dios. Porque lo que Dios aprueba, lo ordena. Lo que Dios ordena, lo bendice. Lo que Dios bendice, lo respalda. ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender y tenemos que entender. El tercer punto, ¿cuál es? Es que tenemos que ser aprobados por Dios. O Dios le dice en la palabra, o Pablo le dice en la palabra a Timoteo, procura presentarte como un hombre que traza bien la palabra. Procura presentarte como alguien que hace muchos milagros. Procura presentarte como alguien que ora mucho. Le dice Pablo a Timoteo, procura presentarte como obrero aprobado. No le dice que Dios te use en milagros. No le dice que Dios te use en sanidad. No le dice que tengas una bonita. Aprobado. ¿Qué significa que qué? Que estés en el lugar de tu asignación y que Dios apruebe el lugar donde tú estás. ¿Sí? Entonces, terminamos con esto. Conclusión. Primero, Dios te asigna una misión a tu vida y te pone en un lugar. En ese lugar que Dios te pone, te provee todo lo que tú necesitas para tu asignación. Dios, dos. ¿Por qué? Porque Dios nos da el acceso a la comunión con Él, no a la relación. Comunión con Dios, no relación. Tres. ¿Por qué? Para ser aprobado por Dios. ¿Sí? La bendición de Dios no es algo, es alguien. Se llama Cristo. Se nos metió por adentro. Esa es la bendición que nosotros cargamos. ¿Sí? A nosotros puede que nos falten algunas cosas, pero no es que tenemos necesidad de ellas. Tal vez es que en el caminar, en el proceso nos están faltando, pero no es que las necesitamos, porque todo está dentro de nosotros. Ahora, mira hasta dónde ha llegado la religión a malentender toda esta gran verdad y todo este maravilloso evangelio que nos ha dejado el Señor. Que nosotros estamos pero tan llenos de mala información o mal enseñados, que la religión nos ha enseñado más a creer en lo malo que a creer en lo bueno. Por ejemplo, hay miles y miles de personas cristianas que creen más en la maldición generacional que en la bendición generacional. Ay, me vino un dolor, es que mi abuelita tenía cáncer, ¿será eso? Ay, Dios mío, estoy en bancarrota, es que mis padres, ay, yo creo que pactaron, hicieron algo malo. ¿Y creen más en qué? En la maldición que en la bendición. ¿Cómo le puedo aclarar esto? ¿Cómo le voy a poner un panorama clarito acerca de esto? Con este ejemplo, para que terminemos. Llega a su casa y lo visita a usted el hombre bendecido por Dios, el pastor, el hermano, el líder de la iglesia, aquel que tiene la naturaleza de Cristo. Llega a su casa y lo visita a usted. Usted contento lo atiende, le ofrece cafecito, se ríen, cuentan un par de historias de días atrás, porque eso es común, ¿verdad? En esas relaciones. Y que bien, usted se ríe y cuenta que estuvo el pastor, estuvo el hermano, estuvo el líder, el hombre bendecido. Llegó a su casa y estuvo ahí, wow, y qué alegría y qué bendición. Semana siguiente llega su suegra, llega su vecino, llega su primo y resulta que el fulano es santero o es brujo o practica hechicería. Y usted está ahí en la sala con él, pero está que le tiemblan las piernas. Y usted está ahí, pero usted no quiere que se mueva nada.
Cuando este hombre se va, usted llama al pastor y le dice: pastor, yo quiero que venga a mi casa porque es que vino el santero aquel y yo necesito que usted venga y unja a mi casa y me libere hasta el perro, porque es que este hombre estuvo aquí y usted sabe que este hombre hace hechicería y hace brujería. ¿Por qué? Porque la maldición nos ha arropado. ¿Por qué no dijimos eso? El hombre que estuvo ahí es hombre de bendición. Porque estamos más que... Estamos siendo más reales a la maldición que a la bendición. Sí creemos que ese hombre llegó ahí y tuvo que haber dejado algo malo. Eso indiscutiblemente no se duda. ¿Y por qué no creer al hombre de Dios que está bendecido, que llegó ahí y que pudo dejarte algo bueno? Entonces te das cuenta cómo estamos metidos de la religión. Cómo la religión nos ha atrapado. ¿Sí? Que sí creemos en que ese hombre puede maldecir la casa. Y llevamos y que nos unjan aceite, oración, intercesión. Abrimos las puertas de la casa, abran la ventana y le está pasando algo malo y le echa la culpa que aquel le hizo un conjuro o una hechicería. Pero le pasa algo bueno, usted no dice: es que el pastor, el hombre bendecido o el hermano estuvo aquí y me contaminó o me contagió con esa visión o con esa bendición. ¿Sí? Entonces, ¿son cosas para qué? Sencillamente para que vayamos pensando y vayamos analizándolas. Y vayamos analizándolas. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Una renovación de la mente y de las bases con las que hemos venido caminando. Recuérdese que la asignación divina que Dios determinó para ustedes, que es la misma que le dio a Adán, que ahora la recuperó en Cristo. Cristo la recuperó y se la volvió a dar a usted. Ahora, el asunto es que no solamente se la dio a usted personalmente, sino que la dio a la iglesia corporativamente. Por eso es que ahora ya Dios ya no solamente está operando en un hombre, sino en la iglesia. Está esperando que por el estrado de sus pies se manifieste la victoria de Cristo en la cruz. ¿Está qué? Esperando que se reconecte la comunión con Él. Y dejemos de tener relación, que dejemos de creer que porque fallamos ya Dios nos escucha o ya la relación se rompió. No puedes separar tu cabeza de tu cuerpo. Que tenemos que dejar de estar pensando que nosotros, porque nos movemos en dones, porque nos movemos en talento, porque vimos una palabra bonita, Dios nos aprueba. Dios aprueba lo que Él puso en ese lugar de asignación, y aquel que tiene comunión, que tiene la naturaleza de su Hijo, es el que Dios aprueba. ¿Sí? ¿Por qué no te pones de pie en esta tarde y le dices al Señor que